Salmos 56. Oración de confianza. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron, en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, en la luz de los que viven. Bienvenidos a La Voz de la Biblia Reina Valera, 1960. Este salmo fue escrito por David cuando fue capturado por los filisteos en Gat, un momento de inmensa tensión, miedo y humillación. Aunque, en apariencia, David estaba rodeado de enemigos y peligros, este salmo refleja que su verdadero refugio estaba en Dios. El título de la versión Reina Valera menciona, sobre la paloma silenciosa en parajes lejanos, lo que sugiere una melodía triste, nostálgica, probablemente usada en momentos de profunda aflicción. Recordemos que los salmos son cánticos proféticos, expresados por la boca del rey David y de los 70 cantores escogidos, quienes eran profetas, tomados en alabanza por el Espíritu Santo, es decir, no era todo el tiempo. En un momento de éxtasis en la alabanza, estos escogidos abrían sus labios, y Dios mismo los usaba, para expresar los clamores y oraciones que encontramos en los salmos. Por eso se dice que los salmos son alabanzas inspiradas en Dios, pues Dios mismo, a través de Jesús, o de su Espíritu Santo, obró mediante esta obra misteriosa en la antigüedad. Mictán, según escritos hebreos antiguos, significa cántico, o poema, escrito, o grabado, sobre una tableta, es decir, que, aquí ya tenemos claro que este salmo fue expresado directamente por labios de David, que luego inscribió en una tableta. Ciertamente, David, tomado por el Espíritu Santo, veía en visión una paloma silenciosa sobre una cumbre, a la distancia, y ahí llegó el mensaje profético que dio vida al Salmo 56. Durante la época de Israel, la vida de David estuvo marcada por persecuciones, traiciones y guerras. Pero su relación con Dios siempre fue el eje que lo sostuvo. En este salmo vemos a un hombre vulnerable que se atreve a clamar con sinceridad y a declarar una fe firme: en Dios he confiado, no temeré. Este tipo de confianza, en medio del sufrimiento y la confusión, fue el modelo que muchas generaciones imitaron y que hoy también nos inspira. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús también fue rodeado por enemigos, calumniado, perseguido, maltratado. En Cristo vemos reflejado el clamor del justo que es perseguido sin causa. Pero también vemos el cumplimiento perfecto de la fe inquebrantable. Jesús, en su aflicción, confió plenamente en el Padre. Este salmo, por tanto, es una expresión del alma del justo sufriente, que en Cristo se convierte en victoria eterna. Acompáñame a profundizar, verso por verso, este maravilloso salmo. Verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Jesús, por medio de labios del rey David, expresó estas palabras de angustia durante la pasión de Cristo, cuando fue aprehendido por el ejército del Sanedrín, en el huerto del Getsemaní, no porque se sintiera inferior a los fariseos y sacerdotes que le acusaban, sino que, en su condición de judío, arrestado, y bajo las leyes del Imperio Romano, en el mandato de Poncio Pilato, lo limitaba en inferioridad de su humanidad, y conforme a la obra redentora de la crucifixión, debía someterse a las mismas leyes terrenales. Jesucristo sufrió persecuciones, e incluso, agresiones tanto verbales como físicas, luego de que iniciara a predicar las buenas nuevas del nuevo Evangelio. Es por eso que dice, me oprime, combatiéndome, cada día. En los tiempos del rey David, en ese momento, se encontraba en tierra extranjera,
rodeado de enemigos, sin aliados visibles, y siendo constantemente perseguido por los que querían quitarle la vida. Me devoraría el hombre, es una expresión poderosa que revela la brutalidad de la persecución que sufría. No era simplemente rechazo, era un deseo sistemático y constante de destruirlo, de borrarlo. David no exagera. Había guerras, traiciones, celos y amenazas por todos lados. Y ante todo esto, él no recurre primero a la espada, sino a la oración. Clama por misericordia, porque sabe que la única protección real y constante está en Dios. Desde una perspectiva espiritual en nuestros tiempos, esta súplica también representa nuestra lucha constante contra el pecado, las tentaciones, las circunstancias adversas y las estrategias del enemigo. El creyente que vive para agradar a Dios, muchas veces se siente así, presionado, oprimido, incomprendido y con ataques que no cesan. Pero como David, como nuestro Señor Jesús, nuestra reacción debe ser la misma: clamar por misericordia y depositar toda nuestra confianza en Dios. Cristo fue oprimido, cada día, por quienes buscaban hacerle daño. Los fariseos, los escribas, incluso algunos de su propio pueblo, lo acechaban con el deseo de devorarlo, de atraparlo en alguna palabra, de destruirlo. Él, siendo el Hijo de Dios, vivió cada día bajo presión humana y espiritual, pero nunca abandonó la comunión con el Padre. En Getsemaní, cuando sintió la opresión más fuerte, clamó. No se defendió con violencia, clamó, y se sujetó a la voluntad divina. Eso nos enseña a responder a la opresión con oración, confianza y obediencia. Este verso también nos recuerda que hay una realidad que trasciende la física. No todo enemigo se ve con los ojos. Hay presiones emocionales, espirituales, pensamientos que nos combaten cada día y que muchas veces queremos ignorar. Pero Jesús no lo esconde. Él lo confiesa abiertamente a Dios, y eso nos da licencia a nosotros también para abrir el alma sin miedo. Dios no se asusta con nuestra vulnerabilidad. Al contrario, la acoge y la transforma en fortaleza. Finalmente, este primer verso es una invitación a todos los que están cansados de la lucha diaria. Es un llamado a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a refugiarnos en la misericordia de Dios. Él no solo escucha, Él se mueve con compasión. Su misericordia no es pasiva, es poderosa y protectora. Y así como sostuvo a David en medio de sus peores días, también puede sostenernos a nosotros hoy, si nos atrevemos a orar con la misma sinceridad y confianza. Verso 2. Cada día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Este versículo profundiza en el clamor que David expresó en el verso anterior. Ya no se trata solo de sentir la amenaza, ahora revela que esa amenaza es constante y numerosa. La palabra pisotean nos transmite la imagen de alguien derribado en el suelo, siendo aplastado sin compasión. Es una sensación de humillación, indefensión y dolor. David está diciendo, no hay tregua, no hay descanso, me aplastan sin piedad cada día. Aquí hay una verdad muy fuerte. A veces los ataques no vienen solo de uno o dos, sino de muchos. Y lo que duele aún más, es que esos enemigos no solo atacan físicamente, sino con soberbia. Esa soberbia representa el desprecio, el orgullo, el odio sin causa. Son personas que se creen superiores, que se burlan, que disfrutan ver al justo caer. Son esos enemigos que no solo quieren vencer, sino destruir el alma con burla y desprestigio. David no exagera. Recordemos que él fue perseguido por el rey Saúl, por los filisteos, traicionado por personas cercanas e incluso por miembros de su propio pueblo. El que había sido ungido por Dios, ahora estaba huyendo como un criminal, como si fuera el enemigo. En medio de todo esto, él reconoce que sus fuerzas son limitadas, pero también que su confianza está en un Dios que ve la soberbia del enemigo y no la tolera. Este verso también refleja lo que muchos creyentes vivimos hoy. No solo enfrentamos dificultades físicas o económicas, sino también el desprecio, las burlas, los juicios sin compasión y los ataques del enemigo. Muchas veces somos pisoteados por la crítica, por la injusticia, por el rechazo, por el pecado que quiere volver a dominarnos. Pero la enseñanza es clara. Aunque el enemigo parezca fuerte, y aunque vengan muchos contra nosotros, Dios es mayor, Dios es todo. La soberbia que menciona el salmista también representa una actitud del enemigo. Satanás se levantó con soberbia contra Dios desde el principio, y esa es la misma soberbia con la que intenta intimidar a los hijos de Dios. Pero la palabra enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que por cada enemigo soberbio que se levanta, Dios ofrece más gracia al que se mantiene humilde ante Él. Eso es esperanza viva. Gloria a Dios. Este verso nos recuerda que los ataques pueden ser muchos, pero no son eternos.
Dios ve. Dios escucha. Dios actúa a favor de los que claman. Como creyentes, no estamos solos. Puede que el mundo nos pisotee, pero Dios nos levanta con mano poderosa. Puede que se rían de nuestra fe, pero Dios honra a los que le son fieles. Por eso, aunque David escribe la situación con realismo, también está construyendo un terreno para la confianza, porque cada palabra de este salmo está dirigida a un Dios que tiene el poder de cambiarlo todo. Verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Este verso es corto, pero profundamente poderoso. David no oculta su temor. Él no está diciendo, nunca tengo miedo, sino que con humildad reconoce, en el día que temo. Esto nos muestra su humanidad, su sinceridad con Dios. El valiente guerrero, el ungido por Dios, el que venció a Goliat, también tenía miedo. Y no se avergüenza de confesarlo, porque sabe que su confianza no está en su valentía, sino en el Señor. Cristo también sintió temor. En Getsemaní, antes de ser entregado, Jesús dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Qué hizo en ese día de temor? Oró. Se rindió a la voluntad del Padre. Y venció. Él no permitió que el temor lo detuviera. Al contrario, en medio del temor, obedeció con confianza. Así nos enseña que la fe no significa ausencia de miedo, sino presencia de obediencia en medio de él. El creyente que aprende a vivir este verso, tiene una poderosa arma espiritual. Porque, cada vez que el enemigo quiera intimidarlo con el miedo, recordará que puede refugiarse en Dios. El miedo ya no será una cadena, sino un recordatorio de correr a los brazos del Padre. Por eso este versículo es clave para nosotros. En lugar de pelear con el temor, debemos usarlo como una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en el Señor. En el día que temo, yo en ti confío, es más que una frase poética, es una decisión radical. Cada vez que la vida te sacuda, cuando los informes médicos sean aterradores, cuando el futuro sea incierto, cuando sientas que no puedes más, este versículo será tu escudo. Porque confiar en Dios no evita las batallas, pero sí garantiza que no las enfrentaremos solos. En el nombre de Jesús, el temor no tiene la última palabra. La tiene la fe. Verso 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Este verso es una declaración de fe firme y madura. La oración que Jesús hace por intermedio de David, pasa del reconocimiento del temor, a la afirmación del poder de Dios, y la confianza absoluta en su palabra. Dice, en Dios alabaré su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque la palabra de Dios no vuelve al vacía, y, Jesús, sabía que lo que Dios promete, lo cumple. Su palabra era su ancla en la tormenta. Mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse, él obedecía, adoraba, y afirmaba su fe, en lo que Dios ya había dicho. El cierre del verso es maravilloso. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí se revela una visión eterna. Jesús sabía que, los hombres pueden perseguirlo, dañarlo, incluso matarlo, pero no pueden arrebatarle lo que Dios le ha prometido. Cuando caminamos con Dios, el poder de los hombres queda limitado. Ellos pueden actuar en lo natural, pero no pueden tocar el propósito divino. Esta convicción le da a David una valentía sobrenatural. Jesús mismo vivió este principio. En Mateo 10:28, enseñó, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Nuestro Señor enfrentó la traición, el juicio injusto y la crucifixión. Pero nunca temió al hombre, porque su confianza estaba en el Padre. Él alabó la palabra, la vivió, la obedeció, y nos enseñó a hacer lo mismo. Su ejemplo nos empodera a vencer el temor humano y abrazar la verdad eterna. Como creyentes, este verso es un arma espiritual. Nos recuerda que, la confianza en Dios, más la alabanza a su palabra, neutraliza el poder del miedo. Cuando el enemigo quiere infundir duda, temor, rechazo o amenaza, este verso nos da la fuerza para decir, ¿qué puede hacerme el hombre, si Dios está conmigo? Nada, ni nadie, puede detener los planes del cielo sobre nuestra vida. Por eso lo alabamos y confiamos sin reservas. Verso 5. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Este verso nos introduce de lleno en el dolor constante que Jesús experimentaba a manos de sus enemigos. Todos los días ellos pervierten mi causa, es una frase cargada de sufrimiento por causa de la persecución. No se trataba de una oposición ocasional, sino de un ataque diario, continuo, sin tregua. Jesús estaba siendo difamado, tergiversado y malinterpretado a propósito. Su causa era recta, él sabía que era siervo de Dios, Dios mismo, pero los hombres la torcían con intenciones perversas. En el contexto histórico,
David estaba huyendo de Saúl, quien lo veía como un rival. Sus enemigos dentro de Israel y aún en tierras extranjeras constantemente hablaban mal de él. Fabricaban mentiras, distorsionaban sus palabras y acciones para justificar la persecución. Esto muestra una realidad común entre los hijos de Dios. Cuando el Señor te escoge y te respalda, muchas veces el enemigo se levantará con engaño y calumnia para destruir tu testimonio y tu credibilidad. La segunda parte del verso es aún más desgarradora. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Todos. No había lugar para el beneficio de la duda. Sus adversarios lo pensaban y lo deseaban muerto. Es un reflejo de la maldad persistente del corazón humano alejado de Dios y también de cómo opera el enemigo. No descansa, no se detiene. Planea, maquina, conspira. Nos recuerda lo que dice Génesis 6:5. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Ahora, si trasladamos esto a la luz de Jesucristo, entendemos que Él también fue víctima de esta perversión constante. Los fariseos, escribas y líderes religiosos deformaban sus palabras, lo acusaban falsamente y en todo momento planeaban su caída. Jesús sabía que sus enemigos no buscaban la verdad, sino su destrucción. Como dice Lucas 11:54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. David lo vivió primero, y Jesús lo sufrió en su máxima expresión. Pero, este verso no es solo una denuncia, es una enseñanza profunda. Nos enseña que, cuando estemos en medio de la difamación, la injusticia y los ataques mentales o verbales del enemigo, debemos acudir a Dios. No luchar en nuestras fuerzas, sino descansar en la justicia divina, como lo hizo Jesús. La maldad del hombre puede ser continua, pero la fidelidad de Dios es aún más constante. En nuestros tiempos, también enfrentamos enemigos invisibles, la crítica injusta, los juicios en redes sociales, las calumnias, los pensamientos tóxicos sembrados por el enemigo. Este verso nos recuerda que no estamos solos. Y aunque haya quienes todos los días quieran dañar nuestra causa, Dios la conoce, la defiende y la vindicará. Por eso, como el mismo Jesús, seguimos confiando. Verso 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Este versículo revela una dimensión aún más oscura de la persecución que vivía Jesús. Ya no se trata solamente de palabras torcidas o pensamientos de maldad, sino de una conspiración activa y planificada. Jesucristo denuncia cómo sus enemigos se organizan, se ocultan estratégicamente y lo vigilan con detalle. Esto nos da una imagen de acoso continuo, de seguimiento meticuloso, de una cacería. No era paranoia, era una realidad visible y palpable. Había quienes, con intenciones dañinas, lo seguían para atraparlo. En el contexto histórico, esto refleja las veces que David fue perseguido por Saúl, quien enviaba espías a buscarlo. También, se refiere a aquellos que lo traicionaron entregando su paradero, como los habitantes de Zif. Estos enemigos no lo enfrentaban abiertamente, sino que se escondían, buscaban ventaja, esperaban el momento más débil de David. La traición, el engaño y la vigilancia obsesiva son síntomas de una oposición que no descansa hasta ver la caída del justo. El versículo habla de cómo miran atentamente mis pasos, lo cual resalta la intención de destruir, no solo físicamente, sino también su testimonio y su propósito. Observaban cada acción esperando un error. Esto refleja también una característica del adversario. Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos. Esto lo leemos en Apocalipsis 12:10. El diablo no se conforma con tentarnos, sino que nos vigila, nos estudia y busca cómo hacernos tropezar, para luego acusarnos. A la luz del sacrificio de Jesucristo, este versículo también cobra una profundidad profética. Jesús fue constantemente observado, perseguido y espiado por los fariseos, quienes se escondían entre la multitud para escucharle, no con hambre espiritual, sino con deseos de destruirlo. En Marcos 3:2, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vemos claramente cómo el patrón de los enemigos de David se repite en la vida de Cristo. Este verso, entonces, nos enseña sobre la realidad del conflicto espiritual. Hay momentos en los que nos sentiremos acosados, seguidos, estudiados por aquellos que sufren de envidia, que no quieren nuestra bendición, sino nuestra caída. Pero también nos recuerda que Dios ve a los que se esconden y que ninguna estrategia humana o satánica puede prevalecer contra su plan. En medio de la cacería, David confió. En medio del acecho, Jesús perseveró en su propósito. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo mismo. Por tanto, cuando te sientas observado, criticado o perseguido por hacer lo correcto, no temas.
El Dios que protegió a David en cuevas y desiertos, es el mismo que te protege hoy. Aunque otros miren atentamente tus pasos para destruirte, el Señor mira atentamente tu corazón para guardarte. Verso 7. ¿Escaparán ellos por su iniquidad? Oh Dios, derriba a los pueblos con tu furor. Este versículo es una súplica directa y apasionada de Jesús a Dios. El rey David, al observar la injusticia y la persecución que sufre a manos de hombres impíos, lanza una pregunta retórica cargada de angustia: ¿escaparán ellos por su iniquidad? Es una forma de decir: ¿hasta cuándo, Señor, permitirás que triunfen los malos? Esta pregunta ha resonado en el corazón de los fieles a lo largo de la historia. Jesús no solo está pidiendo justicia para sí mismo, sino que está clamando por el establecimiento de la justicia divina en la tierra. El clamor nace del dolor por la aparente impunidad. En sus palabras hay una tensión: el mal parece avanzar sin freno, mientras el justo sufre. Esto lo lleva a apelar al furor de Dios: derriba a los pueblos con tu furor. Jesús no está deseando venganza personal, sino que anhela que Dios intervenga con poder y justicia para frenar el avance del mal, pues justicia era lo que pregonaba Jesús en sus enseñanzas. En la cruz, Cristo no pidió el derribo de los pueblos, sino su redención. Aún así, el mensaje de juicio sigue vigente. Jesús habló de un día final en el que Dios separará a los justos de los injustos. El furor de Dios no es una emoción humana descontrolada, sino una manifestación santa y justa de su carácter frente al pecado persistente y la maldad. Por tanto, este verso nos recuerda que, aunque la justicia parezca tardar, llegará con certeza. Es importante notar que esta súplica también es una forma de liberar el corazón. David no toma la justicia en sus manos, sino que deja todo en manos de Dios. Eso nos enseña que cuando somos heridos, perseguidos o maltratados, no debemos actuar movidos por la ira, sino llevar nuestra causa al Señor. El juicio pertenece a Él. Romanos 12:19 lo confirma: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. También es una advertencia para nosotros. La iniquidad no quedará sin respuesta. Puede haber momentos en los que pensemos que nuestras acciones están ocultas, o que nadie ve, o que Dios no actúa. Pero Dios mira, pesa y actúa en el tiempo perfecto. Ningún pueblo, nación o persona que actúe con maldad contra sus hijos se escapará del juicio divino. El Señor defiende a los suyos. Este verso, en conclusión, nos recuerda que el sufrimiento del justo no es ignorado, y que la maldad no tiene un triunfo eterno. Dios tiene la última palabra. Y esa palabra es justicia, redención y verdad. Verso 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Este versículo es de una profundidad espiritual inmensa. Aquí Jesús abre su corazón con una ternura y una fe conmovedoras. Él reconoce que Dios está tan pendiente de su vida, que incluso ha contado sus huidas, es decir, sus pasos, sus escapatorias, sus momentos de angustia y desplazamiento por causa de la persecución. No hay dolor que pase inadvertido para Dios. Jesús está diciendo: Señor, tú conoces cada rincón de mi sufrimiento. La imagen de las lágrimas recogidas en una redoma, es decir, un recipiente de perfume o ungüento, es profundamente poética y espiritual. Jesús ve sus lágrimas como algo tan valioso para Dios, que Él las guarda cuidadosamente. ¡Qué consuelo más sublime! El llanto del justo no se evapora en el aire, Dios lo recoge, lo guarda, lo honra. Esta redoma celestial nos habla de un Dios que no solo es justo, sino también tierna y profundamente compasivo. Jesús mismo lloró, conforme lo narra Juan 11:35. Y al hacerlo, validó el dolor humano, y mostró que el Hijo de Dios también experimentó tristeza. A través de su sacrificio, Jesús se convirtió en el intercesor perfecto que comprende nuestras lágrimas. En Cristo, nuestras lágrimas no solo son conocidas por Dios, sino que son redimidas. Él les da propósito, consuelo y una esperanza de restauración. Cuando Jesús dice, no están ellas en tu libro, está hablando del texto sagrado, de la Biblia, pues allí encontramos las profecías de Jesús, dichas por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Juan el Bautista y otros profetas de la antigüedad. En la Biblia también encontramos una parte que habla del libro y simboliza la memoria eterna de Dios. Nada se escapa de su conocimiento, ni siquiera lo que parece insignificante para los hombres. Esto nos recuerda Apocalipsis 21:4, donde se dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, y ya no habrá más dolor ni clamor. Este verso también es una invitación a confiar plenamente en el amor y la atención de Dios. A veces,
Creemos que nuestras oraciones o lamentos se pierden, pero aquí se nos muestra que cada lágrima tiene valor eterno. Incluso cuando nadie ve, incluso cuando estamos solos, Dios está contando, recogiendo, anotando y consolando. No hay lágrimas desperdiciadas en la vida de los hijos de Dios. En conclusión, este verso nos regala uno de los retratos más hermosos de la sensibilidad divina. Dios no es ajeno a nuestra fragilidad. Él es un Padre cuidadoso, que lleva registro del sufrimiento de sus hijos, con amor y justicia. Podemos descansar en la certeza de que todo lo que vivimos, bajo su mirada, tiene un propósito redentor. Verso 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Romanos 8:31, el apóstol Pablo toma esta idea, y la declara, con una fuerza sobrenatural: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo, esta promesa se vuelve universal para todos los que creen. No es solo para un rey como David, sino para cada hijo de Dios. Jesús, en su muerte y resurrección, aseguró que Dios está a favor de los que le aman. Aunque el enemigo se levante, aunque la adversidad se multiplique, los redimidos podemos orar con esta misma certeza: Dios está conmigo. Además, cuando Jesús dice, el día en que yo clamare, está señalando la eficacia inmediata de la oración. No está hablando de un proceso largo o incierto, sino de una respuesta divina al clamor sincero. Esto nos desafía a ser constantes en la oración, a no ceder al temor ni al silencio. Dios responde cuando le buscamos, no siempre como queremos, pero siempre con fidelidad. En tiempos de lucha espiritual, cuando el enemigo quiere hacernos dudar, esta palabra es como un escudo. David no se enfoca en la fuerza de sus enemigos, sino en el poder del Dios que lo respalda. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. No se trata de cuán grande es el problema, sino de cuán grande es el Dios que está con nosotros. Este verso es también un testimonio profético para nosotros hoy. Podemos vivir con la certeza de que no estamos solos. En cada oración, en cada lágrima, Dios actúa y se pone de nuestro lado. Y eso basta para hacer retroceder a cualquier enemigo, visible o invisible. Verso 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Este verso resalta el poder y la fidelidad de la palabra de Dios. En medio de la angustia y la persecución que está viviendo el salmista, él encuentra consuelo y esperanza en las promesas de Dios. La repetición de la frase, en Dios alabado será su palabra, refleja una afirmación de confianza en que la palabra de Dios es cierta, fiable y digna de suprema alabanza. Este verso refleja una actitud de fe en medio de la adversidad, donde Jesús, por medio de David, se enfoca en la fidelidad de las promesas de Dios, sin importar las circunstancias. Es un recordatorio de que la palabra de Dios es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra esperanza en tiempos de dificultad. Escrito está en Isaías 55:11, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. O, lo escrito en el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En momentos de duda o tribulación, o angustia, este verso nos invita a poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Podemos alabarle, porque su palabra nunca falla, siempre cumple su propósito, y nos da paz y seguridad, sin importar las pruebas que enfrentemos. Verso 11. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Este verso refleja la firmeza de la confianza en Dios, incluso en medio de las circunstancias difíciles. A lo largo de este salmo, Jesús, por boca de David, ha expresado su dolor, su angustia y la persecución que enfrentó en su pasión. Pero, aquí da un giro hacia una declaración de fe y confianza total en el poder y la protección divina. Este verso es un grito de victoria ante el temor humano, afirmando que el poder de Dios es superior a cualquier amenaza que los hombres puedan presentar. David también pone en manto de duda el poder humano. A pesar de la persecución y los ataques que está sufriendo, él sabe que el poder de los hombres es limitado. El salmista se enfrenta a esta pregunta con una total confianza en la soberanía de Dios. En otras palabras, si Dios está a su lado, nada, ni nadie, puede hacerle daño verdadero. Este es un desafío a la tentación de dejarse dominar por el temor, a las personas o a las circunstancias, recordándonos que la seguridad de un creyente está en Dios, no en los hombres. Este verso nos desafía a poner nuestra plena y total confianza en Dios, incluso cuando las amenazas parecen ser grandes. En nuestra vida diaria, podemos enfrentarnos a situaciones donde el temor a la opinión de otros, a la persecución o a las dificultades, nos puede angustiar.
Sin embargo, este versículo nos recuerda que la verdadera paz y seguridad vienen solo de confiar en Dios. Si Él está con nosotros, no hay nada, ni nadie, que pueda hacernos daño. Este verso nos anima a vivir sin miedo, sabiendo que el control de nuestras vidas está en manos de Dios, y que su protección es más poderosa que cualquier amenaza humana. Verso 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. En este verso, David expresa su disposición de hacer votos al Altísimo y ofrecer sacrificios a Dios, como una forma de agradecer por su liberación y protección. A lo largo del Salmo, Jesús ha estado en un estado de angustia y persecución, pero ahora, al recordar la fidelidad de Dios y su pronta ayuda, se siente impulsado a ofrecer a Dios un acto de gratitud y compromiso. Este verso subraya la importancia de responder a las bendiciones de Dios con santidad, adoración y gratitud. David promete ofrecer a Dios ofrendas de alabanza. Las ofrendas de alabanza eran sacrificios o rituales que se ofrecían a Dios en agradecimiento y adoración. Al ofrecer este tipo de sacrificios, David no solo está expresando gratitud, sino también reconociendo que toda la gloria y honra pertenecen a Dios. Esta parte del verso muestra la respuesta de un corazón agradecido y lleno de adoración, dispuesto a hacer algo tangible para honrar a Dios. Es un acto de adoración, no solo en palabras, sino en acciones que demuestran su devoción. El salmista no se conforma con palabras vacías o simples promesas, él está dispuesto a actuar y ofrecer algo concreto como muestra de su agradecimiento a Dios. Es un recordatorio para nosotros de que la alabanza no solo debe ser un acto verbal, sino también un acto de dedicación personal y práctica. La disposición de David para hacer votos y ofrecer sacrificios nos enseña que el agradecimiento verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción que fluye del corazón. La alabanza a Dios se debe reflejar en nuestra vida cotidiana, no solo en momentos de prosperidad, sino especialmente cuando hemos experimentado su ayuda y fidelidad. Es por ello que debemos abrir nuestros labios, dar palmas, expresar a viva voz, cánticos, salmos o himnos de alabanza, para adoración del Altísimo, de Jehová, quien vive para siempre. Obedeciendo lo escrito en Salmos 47 verso 1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. O, lo escrito en Hebreos 13:15, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Escrito está en otros salmos, como el Salmo 116:17, te ofreceré sacrificios de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. O, Salmo 54:6, con voluntad te ofreceré sacrificios, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. La invitación, hoy, es que, en tu cuarto, o en un lugar en el que puedas estar a solas con Dios, abras la Biblia en algún salmo, abras tu boca, alabes su nombre, y pienses en cada palabra que le expresas conforme a lo que vas leyendo, con profundo amor. Así, verás cómo Dios actúa en tu vida, con aquella petición que tienes en tu corazón. Gloria a Dios para siempre. Este verso nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a las bendiciones y la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a ofrecer sacrificios de alabanza? Agrégale procurar una vida de rectitud, gratitud y adoración genuina. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios, debemos estar dispuestos a responder con acciones que reflejen nuestro agradecimiento. Esto puede incluir actos de generosidad, servicio, adoración y una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos. El verso nos invita a vivir en una actitud constante de alabanza, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de su gracia. Verso 13. Porque has librado mi alma de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, en la luz de los que viven. Jesús, por boca de David, reconoce que fue Dios quien lo rescató de la muerte para la gloria eterna. En medio de la persecución y las amenazas, Dios lo protegió y permitió el cumplimiento de las profecías escritas en los textos antiguos. Este verso refleja una profunda gratitud por la salvación, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Librar el alma de la muerte no solo implica escapar de la muerte física, sino también de las consecuencias espirituales de vivir alejados de Dios. Cuando dice, para que ande delante de Dios, en la luz de los vivientes, habla del propósito del sacrificio, la salvación y la vida eterna, para quienes creen en que, la luz, Jesús, es el mismo Dios. Pues, escrito está en Juan 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Hijo unigénito de Dios, del Cordero inmolado, de Jesús. Escrito está también que, nadie llegará al Padre, si no es a través de su Hijo amado. La reflexión del día de hoy es simple.
vivir delante de Dios, en su presencia, y para andar en su presencia, es necesario vivir una vida de rectitud y esfuerzo por no sucumbir ante el pecado. La luz de los vivientes es una metáfora para la presencia y el favor de Dios, quien es la fuente de toda luz y vida. David no solo ha sido liberado de la muerte física, sino que ha sido llamado a vivir una vida de obediencia y devoción en la presencia de Dios. Esta frase subraya la idea de caminar en la luz de la verdad divina, siendo guiado por la sabiduría y la dirección de Dios, y vivir en comunión continua con Él. En Juan 8:12, leemos: Otra vez, Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También, en 1 de Juan 1:7, narra: Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estos versículos nos muestran que la salvación de Dios no solo nos libra de la muerte, sino que nos invita a caminar en su luz, vivir en su presencia, y disfrutar de la vida abundante que Él nos ofrece. El verso 13 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia liberación, y sobre cómo Dios nos ha rescatado de las situaciones peligrosas en nuestras vidas, ya sea física, emocional o espiritualmente. Al igual que David, debemos reconocer que nuestra vida, nuestra salvación y nuestra protección dependen completamente de la gracia de Dios. Además, este verso nos desafía a caminar diariamente en la luz de Dios, buscando su presencia en todo lo que hacemos. Vivir delante de Dios significa vivir con una conciencia constante de su soberanía y vivir según sus principios, siendo luz en un mundo que necesita de su verdad. El Salmo 56 es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Jesús, enfrentado a la persecución y la angustia, encuentra consuelo en su confianza en un Dios que escucha, que responde y que está siempre dispuesto a liberar. A través de este salmo, vemos cómo la confianza en Dios no solo nos da paz en medio de las tormentas, sino que también nos impulsa a una vida de gratitud y alabanza. A pesar de las amenazas humanas, Jesucristo nos enseña que nuestra seguridad está en la presencia de Dios, quien nos guarda y nos guía en la luz de la vida. Hoy, como creyentes, podemos tomar ejemplo de la fe de David y recordar que, no importa lo que enfrentemos, tenemos un Dios que nos protege, nos libra y nos llama a caminar en su luz. Cerremos esta enseñanza con una oración. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por ser nuestra roca y nuestro refugio en tiempos de angustia. Como David, como Jesús, reconocemos que, sin tu intervención, nuestras vidas serían vulnerables ante los ataques y las adversidades. Hoy, te agradecemos por tu fidelidad, por la salvación que nos has dado y por el refugio que encontramos en tu presencia. Señor, ayúdanos a caminar siempre delante de ti, a vivir en tu luz y a confiar plenamente en tu protección, sin temor a lo que los hombres puedan hacer. Fortalece nuestra fe, que podamos ver y recordar que tú eres más grande que cualquier desafío, que tu poder es mayor que cualquier amenaza. Te pedimos que nos sigas guardando y guiando en cada paso que demos, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y tu gracia. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, y te ofrecemos nuestras vidas como ofrendas de alabanza. Por ello, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, te honramos, pues solo tú haces posible lo imposible, solo tú sanas los cuerpos enfermos, las almas atadas, los corazones abatidos, los levantas, nos tomas de tu mano, para seguir este precioso camino, que quiero seguir, siempre, de tu mano. Desciende, Señor, como rayo de luz, como aquel rayo que descendió en la vida de Pablo, y transformó su corazón. Así sea conmigo, dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día, de constante, con entrega, con fe y con convicción. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Protector. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.